de un problema público. Entonces, como una cuestión pragmática, en otras palabras, ¿no? Más allá de lo que hicimos teóricamente, ¿no? Específicamente. Bueno, estamos en la segunda unidad, que es el proceso de implementación de las políticas públicas. Tiene esa denominación, ¿no? Es la segunda unidad de nuestra asignatura del curso. Específicamente, esta sesión complementaria es el análisis de un problema público como estudio de caso, ¿no? Y vamos a ver que el problema que se ha elegido justamente o que se va a determinar como análisis de problema público es referente a la política nacional de personas adultos mayores, ¿no? Adultas mayores, ¿no? Vamos a seguir con ese ejemplo. Entonces, esto ustedes al final lo toman como referencia para poder desarrollar también su estudio de caso, ¿no? Existe un documento detrás de esto, de esta política nacional en relación a las personas adultas mayores, ¿no? Este documento justamente está dado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de nuestro país, ¿no? A través de la Dirección General de la Familia y la Comunidad y Dirección de Personas Adultas Mayores, ¿no? Entonces, existe el documento en sí, en el cual está plasmada esta política nacional en relación a las personas adultas mayores. Eso es lo que estoy eligiendo, ¿no? En este estudio de caso. Es la Política Nacional de Personas Adultas Mayores como documento. Ustedes también en su estudio de caso deben de elegir, tienen que tener también el documento del caso. Muy bien. ¿Qué vamos a realizar en ello? ¿No? Uno, la fundamentación del problema público, ¿no? ¿Cómo se fundamenta el problema público? En este caso, tenemos que determinar en esta parte la población afectada por el problema público, ¿no? En esta sección se debe de identificar, delimitar y describir a la población que resulta ser afectada por este problema público. Porque el hecho de que las personas adultas mayores que están ya prácticamente en la última etapa de su vida, no la llevan pues coherentemente como debe de ser, o sea, una vida digna, una vida con atenciones primarias que debe de tener, es decir, lo que se puede sintetizar en una calidad de vida darle a estas personas. Ese es un problema, ¿no? Entonces, hay que saber identificar, ¿no? En forma concisa y precisa y delimitar y describir cuál es esa población, ¿no? Entonces, eso como 1.1. Entonces, aquí hay el ejemplo, ¿no? Cuando se hace esta descripción del problema en esta parte, ¿no? Por ejemplo, referente a las personas adultas mayores, ¿no? ¿Qué se toma en cuenta, no? Dentro de esta política se toma en cuenta que existe un deficiente cuidado de la salud y malos hábitos alimenticios y nutricionales. ¿Eso es lo que afecta a estas personas? Lógicamente que sí. Otra causa, podríamos decir, que afecta, ¿no? Como problema público, ¿no? De justamente lo que estamos analizando en la descripción del problema, es el bajo nivel educativo y falta de conocimiento sobre el envejecimiento y la vejez. Otra causa, los ingresos y pensiones son reducidas y la falta de solidaridad con las personas adultas. Otra causa, desaprovechamiento y mal uso del tiempo libre. Y finalmente, dentro de esta descripción del problema, tenemos los bajos niveles de participación, facilidades para la integración social, ¿no? Y escasa cultura de buen trato y respeto, ¿no? Entonces, estos aspectos considerados como causas nos ayudan a describir el problema justamente, únicamente de nuestro estudio de caso, referente a la Política Nacional de Personas Adultas. Eso como ejemplo, ¿no? A eso, ¿no? A eso, esos aspectos considerados como causas, ¿no? Como causas, se tienen que
mencionarlos, ¿no? En forma teórica, sino también eso se tiene que plasmar, ¿no? En forma cuantitativa, ¿no? Estas causas del problema, ¿no? Y es justamente en esta sección que se va a utilizar información estadística vinculada al problema público. Para ello se pueden utilizar tablas, figuras, ¿no? Imágenes y otros instrumentos que van a ayudar a describir en forma cuantitativa estas causas del problema público. En este caso, pues, es referente a lo que son las personas adultas y mayores, ¿no? En el caso de su trato, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí tenemos en la diapositiva un cuadro, vamos a decir, una información estadística vinculada al problema público, ¿no? Como es, por ejemplo, este es una figura, ¿no? Que me da a conocer, por ejemplo, sobre los casos atendidos por violencia familiar y sexual a personas de 60 años a más, según sexo, grupos de edad y tipos de violencia, año 2018, ¿no? Entonces, esta figura, ¿no? O anteriormente denominada también gráfico, ¿no? Me indica, ¿no? ¿Cuáles son, pues, los casos de violencia familiar y sexual contra estas personas, ¿no? Adultas mayores, ¿no? Por ejemplo, ahí puedo observar rápidamente que este caso de violencia justamente contra estas personas de la tercera edad, denominadas también así, justamente más que todo son a causa de una cuestión de una violencia psicológica que se da, ¿no? Tanto entre hombres y mujeres, pero más que todo lo que resalta son el caso de las mujeres, ¿no? Pero también tienen otras causales, ¿no? La violencia económica, ¿no? Entonces, pero aquí estamos demostrando a través de este gráfico con datos cuantitativos, ¿no? Es una forma, es un ejemplo. Muy bien, a ver, sigamos. De igual manera, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen información estadística, por ejemplo, en el cual nos da a conocer los motivos de violencia, ¿no? En términos porcentuales, ¿no? Y lo que podemos rescatar es más que todo, hay casos que se triplican de 3 veces más, ¿no? Como en este caso, ¿no? Carácter dominante e impulsivo del victimario, ¿no? 317%, ¿no? O en algunos casos también la situación conyugal, ¿no? También nos da a conocer por qué se da ese maltrato al adulto mayor, ¿no? Y no solamente a nivel podríamos decir, a nivel de nuestra localidad, sino esto es a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? El nivel educativo, ¿no? Básicamente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto es información estadística que me ayuda a qué? Justamente a analizar mi problema público, ¿no? Como primer punto, ¿no? La fundamentación de mi problema público desde un aspecto teórico y desde un aspecto pragmático, ¿no? Con ayuda de la información estadística. Segundo punto, ¿qué debo de tomar en cuenta, ¿no? En esta parte, exclusivamente solo para el problema público, ¿ah? Características del problema público. O sea, debo de caracterizar el problema público. Para ello, debo de tomar en cuenta, uno, la interdependencia de los problemas. Este problema referente, que es un problema público, ¿no? Referente a las personas adultas mayores, únicamente no es, pues, una cuestión individualista, unilateral, sino tiene dependencia con otros problemas, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es describir en esta sección los problemas públicos que se encuentran vinculados con el problema público de estudio. Estas personas adultas mayores, el hecho de que traten de llevar una vida de calidad, una vida digna en su tercera etapa, está asociada, por ejemplo, a que deben de tener una atención de seguro integral en la salud. Deben de tener acceso, por ejemplo, por lo menos en la cuestión del nivel educativo, ¿no? Porque muchas veces a esa edad hay personas que llegan sin ningún tipo de educación, ¿no? Incluso analfabetos, ¿no?
Se dice, creo que se cumple ese dicho de que no hay edad para el estudio, ¿no? Ellos tienen derecho y acceso a ello. O el otro aspecto, ¿no? Sobre el trato, ¿no? Que se les da a estas personas, ¿no? No simplemente por el hecho de que son de la zona rural se debe dar un maltrato, ¿no? Entonces son problemas asociados, ¿no? Justamente a este problema público que estamos analizando. 2.2, ¿no? Dinámica del problema público, ¿no? Bueno, en esta sección se debe describir la dinámica cambio del problema público de estudio a lo largo de los 5 a 10 años. Se sugiere usar datos estadísticos, presentar también que puede ser a través de tablas, figuras u otros. Para esto, pues, nos ayuda bastante instituciones como el Instituto Nacional de Estadística e Informática y otras instituciones que manejan información referente a cómo va dándose esta dinámica, va cambiando este problema a lo largo de los diferentes años, ¿no? No podríamos decir que la situación de las personas adultas mayores habrán sido mejor hace 5 años o 10 años atrás, ¿no? Lo más probable que haya sido más caótico, más crítico, ¿no? Entonces, pero eso es teóricamente, ¿no? O sea, todo aspecto que nosotros demos a conocer sobre un problema público, no simplemente es pues el hecho de decir que esto está mal, que esto está deficiente, que esto está bajo, no, no solamente de este problema, sino detrás de eso tiene que haber aspectos estadísticos, información estadística, que eso es lo que va a respaldar a lo que se manifieste, ¿no? Justamente a la hora de plantear el problema público. Y eso nos ayuda también a analizar cómo ha venido evolucionando año tras año. Muy bien, y ahí tienen un documento, ¿no? El INEI, por ejemplo, maneja bastante información referente a ello. Tercer punto, surgimiento del problema público. Hay que describir cómo surge, ¿no? En un problema público. Uno, aquí entran a tallar la demanda de los actores involucrados, ¿no? Entonces, aquí se debe, en esta sección, identificar, ¿no? Y describir, ¿no? A los actores, ¿no? Que podrían ser no solamente, pues, las autoridades, ¿no? De gobiernos locales, regionales, sino también organizaciones sociales de la sociedad civil, lógicamente, gremios, ¿no? ONGs, ¿no? Enmarcados todos ellos dentro de la sociedad civil, que demandan, pues, lógicamente, una intervención urgente del Estado en la solución a un problema público de estudio, ¿no? Entonces, aquí dentro de la demanda de los actores hay que saber identificar y describir en forma también clara y precisa quiénes son esos actores que están relacionados al problema público que estamos nosotros analizando como primera parte, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esta parte de 3.1, ¿no? De la demanda de actores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay en esta imagen, nosotros podemos observar, ¿no? Que organizaciones como para referente a lo que son adultos mayores existen bastantes, ¿no? A nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Que básicamente a través de sus movilizaciones, a través de sus protestas, dan a conocer cuál es su situación actual y cuáles son sus necesidades, ¿no? Que lógicamente también deben ser atendidas por el Estado, que es una de las tareas o sus funciones frente a la diversidad de problemas que existen en nuestra población y en nuestra sociedad, ¿no? Muy bien, entonces esto hasta aquí como parte complementaria y es un ejemplo de estudio de caso como el cual tienen que iniciar también su trabajo, ¿no? Pues al igual que ello, como primer punto, vamos a seguir con las otras sesiones. También se van a tener sus fichas de estudio y también ustedes cómo deben de seguir trabajando, ¿no? Y al final van a tener que presentar y sustentar su estudio de caso, pero analizando así como lo que hicimos o lo que les he presentado, ¿no? Dependiendo de qué tipo de política ustedes elijan como su estudio de caso. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar, en este caso, a desarrollar lo que corresponde a nuestra sesión
Número 20, ¿no? Justamente vamos a hablar referente a lo que es la agenda pública, ¿no? Bueno, en esta sesión 20 de nuestro curso de análisis de políticas públicas, que estamos en la sesión 20, vamos a hablar todo referente a la agenda pública, ¿no? Cómo está estructurada, cómo se forma la agenda pública, ¿no? Propiamente. Una vez ya teniendo conocimiento de, en este caso, de haber determinado el problema público, ¿no? ¿No? En este caso. Entonces, la continuación a ello es saber determinar cómo ese problema público se tiene que considerar dentro de la agenda pública. A ver, sigamos. Sesión número 20, estructuración de la agenda pública. O sea, vamos a hablar todo referente a la agenda pública. Segunda unidad, ¿no? Estamos en la segunda unidad nuevamente. Proceso de implementación de las políticas públicas, estamos yendo paso a paso, ¿no? Segunda unidad, nuevamente, proceso de implementación de las políticas públicas, sesión 20, la estructuración de la agenda pública, la red conceptual de esta sesión, como punto principal en este tema, en esta sesión, es la agenda pública. Lo que se tiene que desarrollar, ¿no? A través de esta red conceptual de la sesión es tener en cuenta aspectos referentes a la agenda pública a través de su definición o concepto, a través de la agenda de políticas, ¿no? En el cual hay que tener presente las formas de insertar temas dentro de la agenda de gobierno, porque no todos los problemas públicos van a ir a la agenda pública, ¿ah? Espacios de formación de agendas de políticas, ¿no? A través de agenda mediática, agenda de gobierno o agenda pública o sistemática. ¿Cuáles son las ventanas de oportunidades que se puedan presentar, ¿no? Como elementos para configurar ventanas de oportunidades y cómo van esta dinámica de oportunidades. Y finalmente, la existencia de sesgo en la accesibilidad a la agenda de políticas, ¿no? Muy bien, a ver. ¿Cuáles son los objetivos una vez finalizada esta sesión, ¿no? Los objetivos de aprendizaje? El estudiante, o ustedes los estudiantes, deben de tener una definición clara de lo que es la agenda política. Conocer los espacios donde se forma la agenda pública o política, ¿no? Conocer las ventanas de oportunidades que puedan darnos para también insertar, ¿no? Los problemas públicos en esta agenda. Entonces, son los objetivos de esta sesión de aprendizaje. A ver, antes de empezar a desarrollar este tema referente a lo que es la agenda pública y su estructuración, entonces a ustedes tienen que tener una idea bien clara. ¿Qué es una agenda, si en términos generales? Una agenda, pues, es justamente en el cual, si es a nivel personal, eh, una persona empieza a anotar, pues, ¿no? Todo lo que debe de desarrollar, ¿no? A fin de no olvidarse, ¿no? Y en forma cronogramada, ¿no? Por fechas. Entonces, pero no todo se anota, ¿no? A veces son situaciones que ameritan, ¿no? Desarrollarlas, llevarlas a cabo, ¿no? Porque cotidianamente no todo siempre pues se anota en una agenda, ¿no? Y eso más que todo se repercute cuando una persona dentro de su ámbito laboral, ¿no? De acuerdo a su formación, muchas veces ocupan cargos, tiene que tener en claro esa agenda, ¿no? Y en esa agenda son aspectos de los cuales también no todo lo va a llevar a cabo, ¿no? Tiene que saber jerarquizar, tiene que saber considerar cuáles son prioritarios, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces, es muy parecido, ¿no? La agenda pública, ¿no? Pero ya no hablamos, pues, a nivel personal, ¿no? O a nivel de un cargo que ocupa una persona, ¿no? Dentro de una institución, sea pública o privada, sino ahora hablamos a nivel de un gobierno local, de un gobierno regional y de un gobierno nacional, ¿no? Entonces, pero vamos a partir desde el gobierno nacional, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que entender este término, formación de la agenda, que llamamos una formación de la agenda, ¿no? Proceso a través del cual ciertos problemas o cuestiones llaman la atención seria y activa del gobierno
como posibles asuntos de política pública. Y cuando se hace la formación de la agenda, dentro de la población existen múltiples problemas, ¿no? Múltiples situaciones que se dan. Que el gobierno de turno le llama la atención, ¿no? Porque son problemas que aquejan propiamente a la sociedad, que podrían formar parte de los asuntos de una política pública o de la política pública que ellos van a emprender, ¿no? Entonces, es la forma, ¿no? O es el camino, el mecanismo por el cual se realiza la formación de la agenda, ¿no? Esto según Elder y Koff, ¿no? En el 2003, en su texto, en la página 77, nos da de la, ¿no? Entonces ya tiene más o menos una idea, ¿no? A su vez tenemos también otro autor, ¿no? Aguilar, quien manifiesta y señala que la agenda de gobierno es un espacio muy estrecho, donde no todos los problemas o reclamaciones públicas tienen cabida, ¿no? Entonces, eso es lo que les manifestaba, ¿no? Podemos anotar eh, o podemos tener en mente los múltiples problemas que existen en la sociedad, ¿no? Existen bastantes, ¿no? Pero la agenda, ¿no? Propiamente la agenda pública, que forma parte, ¿no? La agenda de gobierno, en otras palabras, no es pues un espacio bastante amplio, al contrario, es bastante estrecho, ¿no? Donde no todos los problemas públicos de la sociedad van a estar ahí, donde no todos los petitorios, las reclamaciones van a estar ahí, ¿no? Entonces, propiamente, ¿por qué? Porque el espacio es muy estrecho. Y aparte de ello existen pues muchos otros factores que van a limitar a él, que lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por lo tanto, el gobierno tiene como reto seleccionar de esa amplia oferta de reclamaciones, ¿no? De esa cantidad de reclamaciones, petitorios, ¿no? Que hace la población, en los cuales debe de concentrar su interés y su ejercicio, ¿no? Entonces, seleccionar, ¿qué quiere decir, no? ¿Cuáles son aquellos de urgente necesidad, ¿no? En su solución, cuáles son aquellos que están afectando, ¿no? A gran parte de la población, ¿no? Y también detrás de ello, ¿por qué no decir si se dispone, pues, realmente para destinar los recursos que son escasos, ¿no? Y eso es lo que se maneja en economía, para poder atender estas reclamaciones, ¿no? Pero prioritarias, ¿no? Así como se manifiesta, ¿no? En el cual va a colocar su interés y el ejercicio propio para poder atender, ¿no? Intervenir y solucionar, o por lo menos poner alternativas de solución, ¿no? Frente a estos problemas. ¿Qué nos dice más este autor, no? En esta etapa el problema consiste en explicar las características que asume, ¿no? El proceso a través del cual problemas y cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como asuntos posibles de política pública, ¿no? Les decía que los problemas son múltiples, pero solamente el gobierno va a tomar en cuenta aquellos que realmente pues son de necesidad urgente, ¿no? Por eso se habla, por ejemplo, de situaciones de necesidad pública, ¿no? Incluso de necesidad a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí ya vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Lo que estamos viendo es una cuestión teórica todavía mientras tanto, ¿no? A su vez también la agenda gubernamental está integrada solamente por aquellos problemas públicos que efectivamente han sido aceptados como tales por los decisores de política. Fíjense, ¿no? De los múltiples problemas, ¿no? De los cuales existen en nuestra población, en nuestra sociedad, solamente van a integrar, ¿no? No todos, ¿no? Aquellos que han sido seleccionados, ¿no? Considerados como problemas públicos, ¿no? Los cuales han sido aceptados, ¿no? Por los decisores políticos, ¿no? En este caso, pues, tomamos por los responsables de nuestras autoridades locales, regionales o nacionales, dependiendo de cuál sea el nivel, ¿no? En el cual está el problema, ¿no? Entonces,
en la agenda, lógicamente, que se tienen que seleccionar. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? La interrogante que se plantea aquí es saber qué, ¿no? Tenemos que tratar de responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los factores que se van a tomar en cuenta o que expliquen que solo algunos problemas públicos ingresen a la agenda del gobierno, ¿no? O sea, ¿qué criterios, en otras palabras, qué factores se debe de tomar en cuenta, según este autor, ¿no? Que expliquen o describan para que solamente de esa gran cantidad de problemas públicos que existen en la población, en la sociedad, solamente van a ingresar a algunos, nada más, a la agenda de gobierno, que va a formar, que va a formar la agenda pública, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora y vamos a tratar de responder a esta pregunta. Entonces, cuando hablamos de agenda pública, que viene a ser la agenda de gobierno, antes de ver los factores, vamos a tener claro, ¿no?, lo siguiente, ¿no? ¿Qué es una agenda de gobierno? ¿No? ¿Qué es una agenda pública? ¿No? O también conocido como agenda de políticas, ¿no? Entonces, hay términos que son sinónimos, ¿no? Algunos lo manejan, agenda de política, pues se parte desde agenda pública, ¿no?, la cual es considerada como la agenda de gobierno, agenda de políticas y la agenda formal, ¿no?, la cual hace referencia al conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte de los hacedores de política. Es decir, todo lo que esté dentro de esta agenda de gobierno, agenda formal o agenda de políticas, porque finalmente es la agenda pública, ¿no?, son los que se van a tomar en cuenta, ¿no?, en forma formal, vamos a decir también de esa manera, aparte de seria y activa, por parte de los que están haciendo política, ¿no? Esto según Elderikov, nuevamente, ¿no? Entonces, la agenda de gobierno se compone tanto de temas nuevos como de temas antiguos ya institucionalizados. Ojo. Dentro de esta agenda de gobierno o agenda formal, pueden entrar temas nuevos, problemas nuevos, ¿no?, situaciones nuevas, eventos nuevos que necesitan su intervención, como también temas antiguos, ¿no?, temas que estructuralmente han venido dándose de muchos años atrás, ¿no?, como problemas públicos, ¿no?, que ya incluso se han institucionalizado, ¿no?, en otras palabras, ¿no? Y eso podemos observar nosotros cuando vemos, por ejemplo, en sectores como salud, educación, servicios básicos, en el cual están proyectos que son de largo plazo, que son considerados como grandes proyectos, que no son solucionados pues en un periodo de gobierno, ¿no? Incluso demandan 2, 3, incluso hasta 4, ¿no? Y algunos tienen hasta se paralizan, ¿no? Y no tienen una cuestión de cuándo van a concluir, ¿no? Muy bien, eso solo como ejemplo, como complemento. Entonces, con este diagrama que ustedes pueden observar aquí, bueno, o esta imagen de este esquema, si observan aquí, ¿no?, tenemos la agenda de políticas, agenda de gobierno o la agenda formal, que son sinónimos de intervención, lógicamente. Está compuesto, ¿no?, como lo que hemos visto hace rato, ¿no?, dos. Uno por asuntos antiguos y otro por asuntos nuevos, ¿no? Dentro de lo que son los asuntos antiguos tenemos los habituales, ¿no?, problemas que están ligados directamente con el quehacer de la población, ¿no?, o los que normalmente se presentan en el caso, por ejemplo, en el aspecto de los servicios básicos que necesita la población, ¿no?, o los recurrentes, ¿no?, los que se generan producto de un problema público que genera también a la par, ¿no?, otro problema público, ¿no? Entonces, aquí se tienen que hacer cursos de acción predeterminados, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una intervención gubernamental, ¿no? Entonces, estos asuntos antiguos es como decir,
normalmente pues es una situación que siempre se va a dar dentro de la población. Por lo tanto, ya pues la intervención gubernamental está predeterminada frente a ello, ¿no? Incluyendo dentro de estos asuntos antiguos los habituales y los recurrentes. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos los asuntos nuevos, ¿no? Aquellos que se van a plantear dentro de la agenda formal, ¿no? Que no tienen definiciones predeterminadas, y estos asuntos nuevos, ¿no? Como problemas públicos, que van a ingresar a la agenda formal o a la agenda de políticas o agenda de gobierno, pueden ser espontáneos, ¿no? ¿Espontáneos en qué sentido? Propiamente de la coyuntura, de la situación que pueda estar sucediendo, ¿no? O también canalizados, ¿no? ¿Canalizados en qué sentido, no? De que pueda generarse un problema público, pero no inmediatamente pedir su intervención por parte del Estado o que sean considerados dentro de la agenda formal, sino que debe de seguir un proceso, ¿no? A través de un petitorio formal, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿quiénes realizan justamente pues estos asuntos nuevos, ¿no? Que son espontáneos y canalizados como problemas públicos que van a formar, que traten de ingresar a la agenda formal? Justamente son los actores políticos, ¿no? Los diversos actores políticos, ¿no? A los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Muy bien, a ver, aquí vamos a desarrollar un aspecto importante referente a las formas de insertar temas dentro de la agenda de gobierno, ¿no? Existen diversas formas del proceso de inserción de temas dentro de la agenda de gobierno, ¿no? Vamos a ver cuáles son los mecanismos, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Un primer mecanismo viene a ser la movilización, ¿no? A través de las bases sociales, a través también de un conflicto que exista con la autoridad, o a través propiamente de la publicidad de eventos, ¿no? Se da pues a través de este mecanismo de tratar de insertar, ¿no? Y dar a conocer los problemas que están sucediendo y que formen parte de la agenda de gobierno, ¿no? Es algo que durante estos últimos tiempos hemos visto que se utiliza bastante, ¿no? Para que el gobierno los tome en cuenta y forme parte de la agenda de gobierno, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, yo veía, escuchaba, ¿no? Por un medio de comunicación que nuestro gobernador regional se iba a tener reunión en uno de los distritos, si mal no recuerdo, creo que es por el lado de Carabaya, ¿no? En San Antón, con todo su equipo, en donde manifestaba de que, bueno, justamente este problema de la contaminación, ¿no? De parte de las empresas mineras, ¿no? Hacia los diferentes ríos, en el cual, pues, si no se daba esta situación de un acuerdo, ¿no? O de vicios de solución, bueno, se iban a dar a la movilización. Y algo que nosotros vemos, justamente algo que dentro de nuestra región es bastante cotidiano durante estos últimos tiempos, ¿no? Es una forma, ¿no? De que la autoridad, ¿no? Tome en cuenta, ¿no? Es un mecanismo, ¿no? Para que ese tema forme parte de la agenda de gobierno. Otro mecanismo es la oferta política, ¿no? Desde organizaciones políticas, ¿no? Búsqueda de apoyo y electores, generación de demanda social, ¿no? Se realiza, pues, de que ciertos problemas públicos formen parte de la agenda de gobierno, ¿no? Las organizaciones políticas planteando justamente, a veces también en épocas electorales, ¿no? Justamente plantean pues diversos problemas y también alternativas de solución, pero más allá de alternativas de intervención, más que todo, los problemas públicos de urgente necesidad de solución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que los electores pues tomen conciencia y que sea pues ellos, ¿no? Si llegan al poder, ¿no? Así como se le dice, ¿no? Van a solucionar, ¿no? Entonces,
A través de la oferta política es una forma también que estos problemas públicos formen parte de la agenda de gobierno, ¿no? Otro mecanismo es la mediatización, ¿no? ¿Y en qué consiste, no? Esto de este mecanismo, ¿no? De que los medios de comunicación, precisión al gobierno y problemas efímeros, eh, los problemas públicos podrían ingresar a formar parte del gobierno, ¿no? Y eso es lo que podemos observar, ¿no? Los medios de comunicación, sea escrita, radial, televisiva, nos dan a conocer, pues, sobre la problemática que existe dentro de la población en materia de educación, salud, seguridad, como etcétera, ¿no? Entonces, y eso es una forma de presionar al gobierno, pues, ¿no? Entonces, y en alguno de los casos, el gobierno pues toma en cuenta ello y lo forma parte de la agenda de gobierno, ¿no? Otro mecanismo es la anticipación o movilización por el centro, ¿no? Bueno, esto de la anticipación o movilización por el centro es una cuestión propiamente, una tarea directamente de quienes, de los actores políticos quienes están en el gobierno de turno, ¿no? Son los que proponen que que dichos problemas públicos, ¿no?, deben de ingresar a la agenda de gobierno, ¿no? Y el otro mecanismo es la acción corporativista silenciosa, ¿no? Grupos organizados, privilegiados, ¿no?, actúan, ¿no?, en forma discreta, sin mucha publicidad pública, ¿no?, a través del trabajo que vienen realizando ellos, ¿no?, sobre, como una especie de, en vez de promocionarse a través de eh, una cuestión de ver, ¿no? De que como grupos organizados, ellos están actuando en forma independiente, sin ningún tipo de interés particular, para poder intervenir en un problema público, ¿no? Entonces, no es una situación que buscan una promoción, sino lo que buscan es que a través de su actuar, tratar de que el gobierno se dé cuenta o dentro de la agenda de gobierno, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos los tipos de promotores según el tipo de inserción en la agenda. Bueno, esto ya es una parte complementaria a lo anterior, ¿no? A los mecanismos, pero dentro de ellos vamos a ver quiénes ya específicamente son los que promueven, quiénes son los promotores en el tipo de inserción en la agenda. Por ejemplo, en movilización de grupos tenemos grupos organizados, periféricos, sociedad civil, ONGs, aglomerados, ¿no?, movimientos sociales, ¿no? En la parte de oferta política, organizaciones políticas, partidos políticos, candidatos, ¿no? Ya es una cuestión ya más específica. En la parte de mediatización, los medios de comunicación, a través de sus diferentes columnistas que dan a conocer. En la parte de anticipación o movilización por el centro, esto es una tarea justamente de quienes, les decía, de nuestras autoridades públicas, ¿no?, los hacedores de política, y en la acción corporativista silenciosa, los grupos organizados privilegiados o también los gremios, ¿no? Entonces, son los tipos de promotores según el tipo de inserción en la agenda. Fíjense, todos ellos están involucrados, ¿no? Todos ellos, ¿no? Entonces, no solamente es un aspecto únicamente tarea exclusivamente del gobierno, ¿no?, o de las autoridades, ¿no? Entran a tallar diferentes grupos, ¿no?, medios, ¿no?, eh, los cuales también deben detallar dentro de la promoción para insertar, ¿no?, eh, los diferentes problemas públicos dentro de la agenda, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos visto referente a cómo se da la formación, ¿no?, de la agenda, de que los problemas públicos ingresen a esta agenda. Ahora vamos a ver cuáles son los espacios de formación de esta agenda, ¿no?
Los actores sociales e incluso el mismo gobierno cuenta con múltiples escenarios donde expresar sus visiones del problema y la solución, ¿no? Para poder expresar el problema y la solución, ¿no? Eh, el espacio, ¿qué es un espacio? Es un área geográfica, es un lugar, ¿no? En el cual, pues, si lo llevamos en materia de políticas públicas, ¿no? Tanto los actores sociales como el gobierno cuentan con estos múltiples cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones que se dan, ¿no? Dichos escenarios, que son muy difíciles de ubicar en un espacio físico, se materializan en las tres principales agendas de discusión, ¿no? La mediática, la pública y la de gobierno, ¿no? Entonces, estos escenarios no se van a poder determinar como un espacio físico, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, si se convocaría a toda la población, a los más de 30 millones de habitantes que somos, sería bastante complicado y crítico en que cada uno de ellos exprese pues cuál es el problema que se tiene, ¿no? O que tienen, ¿no? Entonces, eso sería y tomaría tiempo en espacio físico donde podremos reunir a los más de 30 millones de habitantes, ¿no? Para discutir frente a nuestras autoridades. Es algo bastante complicado, ¿no? En consideración en espacio físico, ¿no? Pero para ello, pues, se utilizan otros mecanismos, ¿no? Entonces, para discutir estos problemas, ¿no? Se hace a través, por ejemplo, como agendas de discusión en forma mediática, en forma pública, o la del gobierno, ¿no? Y vamos a ver ello ahora, ¿no? Entonces, dentro de ello, vamos a ver dentro de los espacios de formación de agenda, los tipos de agenda, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de agenda, hablamos, por ejemplo, cuáles son esas formas, ¿no? De agenda que se forman, ¿no? Que esas agendas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la agenda mediática, ¿no? Que nos dice que refleja un orden jerárquico los temas que son más relevantes para los medios masivos de comunicación. Aquí entra a tallar que dentro de un tipo de agenda pública, ¿no? La agenda mediática, entra a tallar los medios de comunicación, ¿no? Quienes dan a conocer a través de su medio, ¿no? Sea escrito, radial, televisivo, cuáles son los temas más urgentes de solución, los más relevantes, ¿no? Que afectan a gran parte de la población, ¿no? También tenemos la agenda pública o sistemática y la agenda de gobierno. Cuando hablamos de la agenda pública o sistemática, se refiere a lo siguiente, ¿no? Conjunto de problemas que preocupan a una sociedad en un momento determinado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los problemas coyunturales que se tienen actualmente, ¿no? Y que es de preocupación y de urgente necesidad de solución, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso forma parte de la agenda pública o sistemática, o en algunos casos de la agenda propiamente del gobierno. Y la agenda de gobierno, ¿cómo lo se determina, no? Básicamente, la agenda de gobierno es que los actores directamente ligados, digamos, a nuestras autoridades, que son de turno, ¿no? Tanto en gobiernos locales, regionales y nacional, ¿no? Son los que van a proponer, tomando una serie de criterios, cuáles son los problemas públicos que deben formar parte de la agenda de gobierno, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se tome en cuenta la agenda mediática y la agenda pública o sistemática, también se toma en cuenta, tal como lo que podemos ver en este esquema. Muy bien. A través de los medios de comunicación, nosotros que formamos parte, la población que diga, la sociedad que formamos parte de ella, nosotros observamos, ¿no? La sociedad en sí observa lo que el gobierno hace, lo discute, analiza y juzga, y a su vez los medios también publicitan la obra de gobierno, sus acciones y omisiones, ¿no? Nosotros hoy en día, con que justamente estamos en este pleno
en este siglo, ¿no? Que justamente estamos por cumplir 200 años de independencia, la mayor parte de la población, por lo menos, digo la mayor parte, no todos, tenemos acceso, ¿no? A través, a un medio de comunicación, sea escrito, televisivo y radial, ¿no? Que a través de ello nosotros no podemos ver, observar cuál es el actuar del gobierno, ¿no? Si está haciendo las cosas bien o está haciendo mal, cuáles son sus acciones, y también a la par también cuáles son sus omisiones, ¿no? En qué se ha olvidado, en otras palabras, ¿no? Entonces, es una forma, ¿no? Es una forma con el cual nosotros nos vamos enterando. A ver, sigamos. Veamos la agenda del gobierno o institucional o política, lo que faltaba, ¿no? En el anterior esquema, ¿no? Tener en claro, ¿no? O política, en el cual se consideran problemas públicos considerados como prioritarios y que serán objeto de análisis y toma de decisiones. Ojo, no todo lo que está en la agenda de gobierno, ¿sí? o también sea institucional o política, van o solucionados todos estos problemas. Pero ya han dado un gran paso, no forman parte de la agenda. Dentro de ello, el gobierno tiene que priorizarlos, ¿no? Los cuales van a ser objeto de análisis y finalmente tomar una decisión, ¿no? Frente a ello, ¿no? Entonces, aquí justamente entra a tallar, ¿no? Entra a tallar lo que hablamos, ¿no? Una vez determinado el problema público, que forma parte de la agenda de gobierno, y dentro de la agenda de gobierno ha sido priorizado, ha sido objeto de análisis y se ha tomado una decisión de darle una solución, ¿no? Hablamos entonces de políticas públicas, con los cuales se van a abordar, intervenir en tratar de solucionar este problema que ya se ha priorizado, se ha tomado la decisión, ¿no? De intervenir en tratar de solucionar o mitigar este problema, ¿no? Entonces, si hablamos de políticas públicas, la agenda que requiere toda nuestra atención es la agenda institucional o política, que digo, ¿no? Más allá de la agenda mediática, más allá de la agenda sistemática, ¿no? Lo que se toma en cuenta en materia de políticas públicas es la agenda institucional o política del gobierno. Claro, con eso no quiere decir que no se toma en cuenta, ojo, la agenda mediática ni la agenda, en este caso habíamos hablado de la agenda sistemática, ojo. Yo podría manifestar que complementa, ¿no? A la agenda institucional o política del gobierno, la que se debe, la que se debe de tomar en cuenta o la que toma en cuenta el gobierno, ¿no? En materia de políticas públicas, ¿no? Entonces, esta agenda institucional o política está compuesta por problemas sobre los que la autoridad pública tiene competencias, ¿no? Puede y quiere decidir, esto es lo que son objetos de una activa y seria consideración por parte de la autoridad pública. Tomando en consideración la agenda mediática, problemas que han dado a conocer a través de esa agenda, que ingresan a la agenda de gobierno, no todos, de la agenda sistemática, que también ingresan a la agenda institucional o agenda de gobierno o agenda institucional o política, son los que realmente van a ser considerados, ¿no? Por la autoridad pública, van a ser objeto de análisis, las autoridades públicas van a tener competencias sobre ellos, ¿no? Y probablemente en vicios de solución a ese problema. ¿Mm? Muy bien. A esto se suma, ¿no? Dentro de los espacios de formación de la agenda, ventanas de oportunidad, ¿no? Estas ventanas de oportunidad van a ayudar a que se formen también los espacios, ¿no? Los espacios de formación de la agenda, ¿no? ¿Y qué son las ventanas de oportunidad? Bueno, nos dice que son espacios limitados en el marco del juego político, donde se generan las condiciones para iniciar la discusión sobre un problema que llame la atención de los tomadores de decisión política. Entonces, estas ventanas de oportunidad son como espacios, ¿no?
son como vías, ¿no? Por el cual se empiezan a dar condiciones o iniciar una discusión sobre un determinado problema, ¿no? Entonces, estas ventanas de oportunidad pueden ser como iniciativa por parte de nuestros representantes, que pueden ser nuestros congresistas, por parte de nuestras autoridades locales, que pueden ser nuestros alcaldes, ¿no? Nuestros regidores, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos dan este espacio, ¿no? Para la formación de la gente, ¿no? Para discutir exclusivamente un determinado problema, ¿no? Entonces, dentro de estas ventanas de oportunidad, durante el análisis y discusión del problema, existen factores que inciden para que éste ingrese a la agenda, ¿no? Entonces, dentro de estas ventanas de oportunidad, no solamente es discutir, este es el problema, estas son las causas, sino que se tienen que incidir en algunos factores para que realmente, como espacio de oportunidad, como ventana de oportunidad, ese problema que se discute pueda ingresar a formar parte de la agenda, ¿no? ¿Cuáles son esos factores, ¿no?, que inciden? Uno, las condiciones del espacio político, ¿no? Dos, estado de ánimo del público. Tres, interés de la sociedad por la discusión en relación al problema. Tamaño de la oferta de temas y soluciones disponibles, ¿no? Condiciones del espacio político. Bueno, tienen que haber las garantías, pues, ¿no? Básicamente, si ustedes se dan cuenta, nuestras autoridades no van, pues, a espacios o condiciones en los cuales no hay la seguridad del caso, ¿no? Estado de ánimo del público, ¿no? Todo debe ser la discusión en forma mesurada y con respeto, ¿no? Interés de la sociedad por la discusión en relación al problema. Debe haber un interés total, ¿no? Un interés de los involucrados o de la población beneficiaria en su totalidad, ¿no? Tamaño de la oferta de temas, ¿no? Bueno, aquí tienen que entrar a tallar que no puede ser, pues, múltiples problemas, ¿no? ¿No? Tienen que ser algo específico o problemas que realmente necesiten, se tienen que dar, pues, las soluciones, ¿no? Inicialmente pueden ser varias, ¿no? Y finalmente se puede llegar a una o dos, dependiendo del tipo de problema público que sea. Veamos ahora los elementos que inciden en la posibilidad de configurar ventanas de oportunidad. Bueno, aquí hay un error de digitación, las disculpas del caso, ¿ya? Configurar, no configurar, ¿no? Debe decir configurar, ¿no? Elementos que inciden en la posibilidad de configurar ventanas de oportunidad. ¿Cómo se pueden dar las ventanas de oportunidad? ¿Cuáles son los elementos posibles que ayuden a que se den estas ventanas de oportunidad que hemos visto en la diapositiva anterior? Uno, un elemento o factor, cantidad de espacios de inserción, ¿no? ¿Y a qué denominamos la cantidad de espacios de inserción? A mayor número de tomadores de decisión, mayores son las posibilidades de abrir una ventana de oportunidad. Agenda presidencial, legislativa, de los alcaldes, gobernadores, ¿no? Es decir, ¿no?, si un problema público no solamente se da solamente en un espacio a nivel del alcalde, por ejemplo, o a nivel local, o a nivel de los gobernadores, puede de repente esto darse a nivel legislativo, ¿no? A través de nuestros representantes, y ¿por qué no a nivel presidencial, ¿no? Entonces, esto mucho va a depender de cómo se haga, pues, se abra este espacio, ¿no? Se configure esta posibilidad de ventanas de oportunidad. Mientras mayor número de tomadores de decisión, mayores posibilidades de abrir nuevas ventanas de oportunidad, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, este factor de cantidad de espacios de inserción. El otro elemento que incide la posibilidad de configurar ventanas de oportunidad es la cantidad de temas que se producen. Demasiadas problemáticas puede copar la agenda y dispersar la atención del público. Lógicamente que sí, ¿no? Si uno va con múltiples problemas, ¿no? Si la población va con múltiples problemas, lo más probable, pues, no van a ser atendidos, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hay que
tratar de seleccionar aquellos problemas que realmente necesitan atención. Una agenda muy activa en cuanto al número de temas aumenta las posibilidades de que los temas caigan en los ciclos de atención y así las ventanas de oportunidad sean inestables, ¿no? Es decir, de problemas que podemos poner o podemos llevar, ¿no? La atención a ellos pueden ser cada vez menos, ¿no? Y así, con el tiempo, bueno, las ventanas de oportunidad sean cada vez menos, ¿no? ¿No? No se den, ¿no? Finalmente las posibles soluciones frente a estos problemas, ¿no? A esto vamos a complementar ahora, ¿no? Hemos visto los elementos que inciden en la posibilidad de configurar ventanas de oportunidad. También aquí dentro de ello hemos visto primero la cantidad de espacios de inserción, luego la cantidad de temas que se produce. También otro elemento o factor vendría a ser la capacidad de renovación, ¿no? Temas que se perpetúan en la discusión pública, pobreza, desarrollo, inseguridad, limitan el acceso a nuevos temas. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, porque la pobreza, que en algún momento les he manifestado, alberga problemas o subproblemas, podríamos decir, como educación, salud, empleo, como etcétera, son problemas que ya están considerados dentro de la agenda política, ¿no? Del gobierno, ¿no? Y esos son unas limitantes, ¿no? Para que nuevos temas puedan ingresar a esta agenda, ¿no? Siempre la autoridad manifiesta, ¿no? Estos son problemas prioritarios de atención, por lo tanto, se ha destinado recursos para ello, por lo tanto, no existen más recursos para poder atender los nuevos temas, ¿no? O si se asigna o si se atiende es en forma parcial, con recursos bastante limitados, ¿no? Y el otro elemento que incide en la posibilidad de configurar ventanas de oportunidad, tipo de temas, ¿no? Temas con demasiada complejidad, muy técnicos, muy controversiales o costosos, tendrán menos momentos de oportunidad, ¿no? Ejemplo, ¿no? Aquí en nuestra región, no vayamos más allá, ¿no? El hecho de la contaminación, ¿no? De nuestros ríos, ¿no? Es un tema bastante complejo, ¿no? O también en la cuestión técnica, ¿no? Aquí entra ya la responsabilidad también de los que han tratado de solucionar este problema, pero a la par pues han quedado pues en una cuestión con una alternativa de solución que no ha resultado finalmente, ¿no? Eh, o también a la par también son controversiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso aquí en Juliaca tenemos sobre la construcción del hospital materno-infantil, ¿no? Que podríamos decir que es un tema bastante complejo, con vicios también de deficiencias técnicas, y es controversial, y a su vez es bastante costoso, porque el presupuesto para ejecutar ese proyecto o esa obra y solucionar el problema, básicamente parte de lo que es el aspecto de salud, ha sido bastante crítico y hasta el momento, ¿no? Entonces, ¿qué hace, no? Tiene menos o menos momentos de oportunidad. Bueno, esto como complemento, actualmente en nuestra región, ¿no? Hemos sido, si mal no me equivoco, hasta el año pasado, en la última región estamos en el último lugar de capacidad de gasto, en el cual, pues, podría decir yo, lamentablemente, más del 50% de nuestro presupuesto del gobierno regional están destinados en tres grandes obras, ¿no? Considerados de necesidad, ¿no? A nivel regional. Uno de ellos, el que les he mencionado, ¿no? El Hospital Materno Infantil de Juliaca. El otro es, y justamente está en materia de salud, ¿ah? El Hospital de Ilave, ¿no? Y el otro, si mal no recuerdo, es el hospital, en este caso, creo que falta complementar el de Caraballo. Y así, más del 50% del presupuesto está ahí. Bueno, yo no lo digo, ¿no? Es un informe que realiza la Contraloría General de la República, ¿no? Frente a
a tema de gasto presupuestal que hacen las regiones, ¿no? ¿Eso qué hace? Eso limita pues a que entre la posibilidad que se abran nuevas ventanas de oportunidad para que nuevos problemas puedan ingresar a la agenda política del gobierno. Muy bien, finalmente vamos a ver aquí una dinámica, ¿no? Una dinámica de oportunidades según el ciclo electoral, ¿no? Que también es una forma, ¿no? En el cual se puede tomar el interés, ¿no? Hacer que un problema público pueda ingresar a la agenda política del gobierno, ¿no? Dentro de un ciclo electoral, ¿no? Básicamente existe un inicio de periodo, ¿no? En el cual pues todos entusiasmados frente a los problemas públicos se ponen a la palestra, se dan a conocer, ¿no? Básicamente. Por eso viene esta línea roja como una especie de subida, ¿no? Es como decir, todos están con las pilas, el interés es mutuo, es general, ¿no? Básicamente. Pero esto va bajando, pues, una vez que se va desarrollando el mandato, ¿no? El grupo de poder que ha llegado, ¿no? ¿no? Pues esto va bajando, ¿no? Ya no cobra interés mucho, ¿no? Y si cobra, pues es parcialmente, ¿no? Los problemas públicos a solucionarse, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Cuando toma interés, en otras palabras, los problemas públicos, ¿no? Cuando justamente este desarrollo del mandato, ¿no? De los gobiernos de turno van terminando, ¿no? Y viene la etapa preelectoral para que nuevamente se tome el interés, ¿no? Frente a los problemas. En estos momentos hay una cuestión que ya se, como dicen, suenan tambores que hombres sobre los próximos candidatos hacia el gobierno regional, ¿no? Y van dando a conocer, van dando, tomando también a los problemas públicos en algunos casos como caballitos de batalla, ¿no? Y no me voy a, yo diría que ahora el sector salud va a ser pues el caballito de batalla frente a, a las propuestas que van a hacer estos candidatos, frente a la situación actual que vive pues nuestra región de Puno, ¿no? A la par también podría ser la cuestión de la parte económica, ¿no? Que también es importante, ¿no? Que lógicamente necesitan urgente solución. Pero estos problemas públicos pues van a formar parte en esta etapa preelectoral para que tomen interés, ¿no? Y que más adelante, en algún momento, también puede formar parte de la agenda pública del gobierno. Muy bien, a ver, sigamos. Cuando hablamos de la formación, ¿no? De agenda, ¿no? Tiene que haber también participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la formación de agenda, gobernanza y ciudadanía justamente entra a tallar en ello, ¿no? La participación ciudadana en el proceso de la incorporación del problema en la agenda de gobierno ya implica un proceso de gobernanza con base en la participación ciudadana, ¿no? Esto de la participación ciudadana es un aspecto que no es de ahora, ¿no? Se ha venido dando desde varios años, hace mucho tiempo, ¿no? En donde la ciudadanía, a través, por ejemplo, del presupuesto participativo a nivel de gobiernos locales, da a conocer, pues, su problemática, ¿no? A nivel de su barrio, a nivel de su distrito, ¿no? A nivel de su comunidad. Y esto ha tomado en cuenta, que diga, se ha dado ya con bastante injerencia, ¿no? Y, pues, en el cual también nuestras autoridades lo toman en cuenta y de acuerdo también a los niveles de prioridad le van dando alternativas de solución, ¿no? Existencia de sesgo en la accesibilidad a la agenda institucional, ¿no? O sea, existen ciertas brechas, ¿no? Para que, en este caso, un problema público pueda tener
una accesibilidad no tan complicada para que forme parte de la agenda institucional o la agenda del gobierno. ¿Y cuáles son esos aspectos de sesgo, ¿no? En la accesibilidad a la agenda institucional? Uno, el poder y la capacidad de presión de los grupos de interés, ¿no? Ciertos grupos sociales son más poderosos que otros y tienen mayor capacidad para hacer prevalecer sus problemas ante la administración, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Ciertos grupos sociales, muchas veces, que también tienen influencia, tienen cercanía, vamos a decir, con el gobierno, hacen que, pues, no sean tan sencillos, ¿no? Que los una determinada población, vamos a decir, por ejemplo, de nuestra región, puedan ingresar fácilmente a la agenda institucional, ¿no? Ellos tienen sus propios intereses, ¿no? Propiamente, ¿no? Cuando hablamos de grupos, entrar a tallar, pues, no solamente estos grupos de interés que forman parte del Estado, ¿no? Eh, asociaciones, gremios, comunidades, sino también el sector privado entra a tallar aquí, ¿no? Básicamente, que tiene cierto nivel de cercanía e interés, ¿no? Con el gobierno, ¿no? Bueno, ese es un sesgo, ¿no? Un primer sesgo, ¿no? Segundo, los sesgos culturales, ¿no? Bueno, hay problemas y temas más proclives, ¿no? Que otros a ser incluidos en la agenda institucional. Los valores culturales y la cultura política u organizativa hacen de filtro de la percepción de los mismos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de los sesgos culturales, es cierto, ¿no? La parte de la cultura, ¿no? Básicamente es como decir, ¿no? Una determinada población, ¿no? Bueno, que tiene propiamente su cultura, sus valores, ¿no? Muchas veces, por el mismo hecho que tienen, no son tomados en cuenta, ¿no? Sus problemas que ellos tienen, ¿no? Y también esto no puedan ser incluidos también dentro de la agenda del gobierno, ¿no? En otras palabras, son los que son olvidados, ¿no? Lo que llaman, ¿no? Solamente son recordados en etapas preelectorales o en etapas electorales, también podríamos decir. Entonces, para los directivos, para los gobernantes de turno, no son de interés, en otras palabras, ¿no? El peso de la tradición es otro sesgo, ¿no? Las administraciones públicas tienden a incluir en su agenda problemas, ¿no? Problemas que conocen bien, que han tratado en el pasado y sobre los que pueden anticipar el impacto de sus intervenciones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de este sesgo, el peso de la tradición, ¿no? Entonces, es una cuestión que siempre se sigue considerando ese problema público, ¿no? Dentro de la agenda institucional, ¿no? Ya es que es un problema que se ha dado en el pasado, ¿no? Que se está dando en el presente, ¿no? Y que se va a dar en el futuro, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, ¿no? Referente a la visibilidad de los problemas públicos, ¿no? Hacia la agenda institucional. Y finalmente tenemos las actitudes y valores de los decisores públicos, ¿no? Entonces, la influencia de los valores en la decisión es mayor cuanto más desconocido es un problema y cuanto menor es el consenso entre los grupos implicados en el mismo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el aspecto de los valores también es un sesgo, ¿no? Cuando hablamos de valores, hablamos de igualdad, honestidad, respeto, gratitud, responsabilidad social y ambiental, ¿no? Entonces, son algunos sesgos que nos dan a conocer sobre cuán accesible van a ser los problemas públicos a la agenda institucional.